Bueno, Cristian, cuéntame, ¿qué es esto de Public Affairs? Empecemos por el nombre. Nuestra área se llama Public Affairs o Asuntos Públicos en español. En algunas empresas también se llama Public Policy o Política Regulatoria. Como verás, por el nombre utilizamos mucho inglés en nuestro trabajo. Si tuviese que decir el objetivo principal de Public Affairs, ese es el de aportar constructivamente a los desarrollos regulatorios y también a la legislación que es de relevancia, no tan solo para el banco, sino también para todo el sector bancario y también para la economía española. Para ello, trabajamos estrechamente con todas las áreas del banco en distintas materias, por ejemplo, en solvencia, sostenibilidad, temas digitales o incluso en temas de mercado. Y el último paso consiste en transmitir los posicionamientos que trabajamos con las distintas áreas del banco a las autoridades y organismos, por ejemplo, a través de consultas públicas. Vale, entiendo qué hacéis y por qué lo hacéis, pero me gustaría que me explicaras un poquito más cómo hacéis vuestro trabajo en Public Affairs. Josep, esta pregunta es la que más me gusta porque el cómo es lo que más me gusta de mi trabajo. Somos un equipo transversal porque la regulación que afecta a CaixaBank proviene tanto de España, Europa o incluso del mundo. Por darte un ejemplo, 88% de la legislación prevista para los próximos años en España va a ser transposición de legislación europea. Por hacer una analogía, ahora que vamos sobre ruedas, somos como una correa de transmisión entre el análisis técnico regulatorio y las propuestas de política. Veo que es todo un mundo de regulaciones. Y dentro de este mundo, ¿cuál es el sello de identidad de CaixaBank en Public Affairs? Yo creo que en Public Affairs estamos muy alineados con los valores de CaixaBank. Nos basamos en análisis técnico y tenemos un enfoque constructivo y colaborativo. Además, tenemos que ser un equipo muy versátil porque nuestros interlocutores varían mucho. Generalmente interactuamos con personas que van desde analistas o expertos o hasta reguladores y legisladores. Por eso creo que a veces funcionamos un poco como frikis de biblioteca y otras veces nos toca ser más como influencers de moda.